una de las personas presentes, Amén. que nos perdone cada uno de nuestros pecados, Amén. de nuestras transgresiones, Amén. que nos ayude, Señor, en estos mensajes de los tres ángeles a comprenderlo a tu perfección, a la perfección, a poder aplicarlos y a vivirlos, Señor, a tu sagrada palabra. Te Amén. pedimos, Señor, que usted mande a sus santos ángeles en todo momento, que nos curan, que nos protejan y que nos ayude, Señor, para poder pasar cada tentación. Amén. Ayúdenos, Dios Padre, que en estos momentos que vamos a estudiar, que usted mande al Espíritu Santo y que derrame sobre nosotros sabiduría para poder entenderla y aplicarla durante la semana. Ayúdenos, oh Dios Padre. Todas estas cosas las pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén y amén. Bueno, les tengo buenas noticias. Ya el mensaje de las dos tablas de Abacuba, como que se va a adelantar rápido. Yulisa me pasó una aplicación para descargar, escrito todo lo que el anciano va hablando. Ujú. Y yo la estoy usando y entonces sí hay que arreglarle muchas cosas. Yo ahora cuando termine este video les mandaré ya el documento arreglado Amén. porque las aplicaciones pues no son inteligentes y ellas a veces traducen, en algunas partes cambian totalmente el sentido de lo que están diciendo. Así que el ser humano que es inteligente tiene que arreglar las cosas y poner para que se quede se pueda entender lo que el predicador quiere decir. Y entonces yo la estoy usando y me estoy ayudando y ya la buena noticia es que ya está traducido la parte 12 porque yo publiqué la parte 11, ya tengo traducida la parte 12. Ya lo estoy exportando para editarlo, o lo estoy editando, que es exportar, uniendo mi video que yo grabé traduciéndole con el video de él y ya va más de la mitad, pero lo detuve para tener la reunión con ustedes. Así que Dios mediante ese video traducido al español, yo creo que sale en la noche al registro público. Amén. Y pues es buena noticia porque vamos a ir avanzando un poco más rápido con ese mensaje. Amén. Como estuve toda la semana trabajando con eso, no trabajé con la última presentación del anciano Jeff. Pero yo voy a hacer un ensayo. Si ustedes pueden escucharla aquí, yo la voy a colocar y ya tengo el video, pero me dicen si se puede escuchar ahí. ¿Ustedes están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, entonces le voy a dar aquí a ver si se puede escuchar y después ponemos la traducción de todo lo que él está hablando, pero escrito, ¿vale? Sí. Momentico, a ver, ahí. Salud. ¿Escucharon? Sí. Ah, entonces sí la vamos a ver. Entonces él lo que dijo ahí es que vamos a empezar con una palabra de oración, pero ahora yo voy a ir al documento y lo voy a dejar encendido y vamos a ir escuchando lo que él va diciendo, pero vamos a ir también leyendo en el documento, ¿vale? ¿Qué les Amén. parece? Amén. En el documento, pero traducido en español. Y cuando haya alguna cosa que no se entienda el significado, yo paro y la aclaramos. ¿Listo? Y Listo. también cuando haya algo que preguntar o que querramos meditar en el asunto, pues entonces paramos y lo hacemos. ¿Listo? Hasta donde alcancemos. ¿Qué tal? Está bien. Vale, entonces vamos a intentarlo hacerlo así. Heavenly Father, we thank you for letting us take some extra time to look at these chapters more fully, these passages more fully. Ask for your Holy Spirit. Thank you for the blessing of the Sabbath. Ask that you watch over the technical work of the Zoom meeting. Thank you for all these things in Jesus' name. Amen.
Va aquí donde está como en rojo, ¿lo ven? Today we've looked at the opening of Daniel and the closing of Daniel, and I suggested that the opening and closing of Daniel have both a line of external truth and a line of internal truth. The external in both cases is the battle between Jerusalem and Babylon. The internal is the testing process that Daniel and the three worthies went through in chapter 1, and that is represented in many being purified, tried, and made white. Sí, están pudiendo leer el documento y seguir como con la lectura. ¿Dónde van en el documento? ¿O está difícil? ¿Qué me dicen? ¿No me escuchan? Sí, yo le estoy escuchando, hermana, nada más que yo peleo con las letras. Usted sabe que yo tengo problema de visión con estos lentes. Me Sí. cuesta, a mí me cuesta, pero yo le llevo a usted la secuencia. Él dijo, el cierre de Daniel tiene tanto una línea de verdad externa como una línea de verdad interna. Y yo pongo el marcador ahí y las letras se ponen en rojo. ¿Sí las ven? La externa en ambos casos, ¿no se ven en rojo allá? Sí se ven, ahí salen. Ahí salen. Entonces dice, la externa en ambos casos es la batalla entre Jerusalén, y voy a ir al video y lo voy a volver a colocar. Así que estamos por ahí. Yo las voy a orientar. Voy a tratar de yo hablarlo en español con él. Vamos a ver si el Señor me da las fuerzas. Technical work of the Zoom meeting. Thank you for all these things in Jesus' name. Está orando otra vez. Nos retrocedimos. Amén, dijo aquí donde iban de. Así que dice él, así que hemos visto hoy la apertura de Daniel y el cierre de Daniel, y sugerí que la apertura y el cierre de Daniel tiene tanto una línea de verdad externa como una línea de verdad interna. La externa en ambos casos es la batalla entre Jerusalén y Babilonia, y la interna es el proceso de prueba por el que pasaron Daniel y los tres jóvenes hebreos del capítulo y los tres del capítulo 1, y que está representando en muchos casos siendo purificado, probado y blanqueado de Daniel 12. Estoy sugiriendo que el libro de Daniel es el alfa y el libro omega, y el libro de Apocalipsis es el omega. Así que en este nivel tienes un principio y un final, y por lo tanto el mensaje que se abre en el alfa de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que le da el Padre al Hijo, y del Hijo a Gabriel y a Juan, y se envía a las iglesias cuando llega el momento en que el alfa de Apocalipsis se ilustra con el omega de Apocalipsis. Cuando eso se abre y esa verdad se abre y se quitan los sellos de Apocalipsis 12, cuando muchos serán purificados, probados y blanqueados. Y entonces estoy alineando estos alfa y omega. Juntos hemos visto Génesis, capítulo 1, y desde la perspectiva crea un poder que usa para producir, el mismo poder creativo que se transmite en Apocalipsis capítulo 1 del Padre al Hijo y al ángel, el profeta, a las iglesias. Pero ese poder es el mismo poder del que creó el cielo y la tierra, y tanto el Apocalipsis como el Génesis son alfa, revelación es el omega. Y en los términos de lo que identifica allí,
he señalado hoy testimony in Genesis is chapter 1, and it's also the first 3 verses of chapter 2. That's where it ends. That's how the theologians está comparando los primeros, el Génesis con los primeros 3 versos del Apocalipsis y está hablando que es el mismo poder creativo allí. Les resumo porque no alcancé a llevar la secuencia, se me adelantó. Entonces vuelvo otra vez. of the creation story, La historia de la creación when brought together form the Hebrew word truth. dice, la está relacionando con la palabra hebrea verdad. I mean, this is the climax of, this is a punchline of the Alpha of Genesis that's emphasizing the creative power of the threefold Godhead. In verse 1 of chapter 2 it says, thus the heavens and the earth were finished and all. Un momentico, me voy a mirar acá porque me perdí. Dice, llega el momento en que el alfa del Apocalipsis se ilustra en el omega del Apocalipsis cuando eso se abre. Y el abrir el sello de esa verdad es el abrir el sello de Apocalipsis, capítulo 12, cuando muchos serán purificados, probados y blanqueados. No purificados, hechos blancos y probados. Entonces estoy alineando todos estos alfa y omegas juntos. Y hemos visto que Génesis, capítulo 1, desde la perspectiva de que el poder creativo que se usó para producir el mundo es el mismo poder creativo que se transmite en el Apocalipsis capítulo 1, del Padre al Hijo, al ángel, al profeta, a las iglesias. Poder dentro de ese mensaje que es la revelación de Jesucristo. Ese poder es el mismo poder que creó el cielo y la tierra, y tanto el Apocalipsis como el Génesis son alfa. Revelación es omega. O sea, el Génesis es alfa y el Apocalipsis es omega. Estos pasajes iniciales, ambos identifican la composición triple de la divinidad. Y en términos de lo que, ¿y cómo identifican? Vamos a meditar en eso. Dice que en Apocalipsis, en los primeros 3 versículos, está identificando la composición triple de la humanidad, pero que en Génesis también está identificando la composición triple de la divinidad. ¿Cuál es la composición triple de la divinidad? Es un tema que tenemos que tener nosotros claro, porque ahorita la hermana White dijo que para el tiempo del fin se iba a introducir en el adventismo una especie de pentecostalismo, y esa especie de pentecostalismo es ese viento de doctrina que dicen que no hay Espíritu Santo, que el Espíritu Santo y Jesús son la misma persona y que solo son el Padre y el Hijo. Entonces, ¿qué compone la divinidad? Alguien que me conteste. Pueden abrir sus micrófonos y contestarme. Repita la pregunta. ¿Cuál es la composición triple de la divinidad? La deidad. Es la deidad, pero ¿qué lo compone? ¿Qué lo compone? Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces dice que estos pasajes del Génesis, los primeros versículos del Génesis y los primeros versículos de Apocalipsis, identifican la composición triple de la humanidad. ¿Cómo la identificarían en los primeros versos del Génesis? Por ejemplo, vamos a leerlo. Así no avancemos mucho, pero que lo que estudiemos lo tengamos claro y que sea una definición que nos dé la palabra inspirada. Un escrito está. Amén. Y dicen los primeros versículos del Génesis: en el principio creó Dios el cielo y la tierra,
y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en el principio creó Dios el cielo y la tierra. ¿Y dónde ves el Espíritu? Se movía sobre la faz de las aguas. Estaba la composición triple de la divinidad ahí. Y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. ¿Quién es la luz? Jesucristo. Y el Espíritu Santo estaba sobre la faz de las aguas. Y Jesucristo, la luz, estaba con Dios creando todo. ¿Está la composición triple de la divinidad ahí o no? De la Amén. deidad. Vamos a verla en Apocalipsis, los primeros 3 versos de Apocalipsis. Dijo él, vamos a verla allí. Porque el Señor ilustra el fin con el principio. El principio Génesis debe estar ilustrada en los primeros 3 versos del Apocalipsis. Y en Apocalipsis dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces estamos identificando ahí cuántas personas. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Cuántas personas? A 3. Apenas 2. La revelación de Jesucristo una. Y que Dios se la dio son 2. Al apóstol Juan. Y que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben acontecer pronto. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él vio. Bienaventurado el que lee y los que guardan las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, Porque el tiempo. porque el tiempo está cerca. cerca. Pero hay una parte por acá donde dice, pero él dijo que en los 3 primeros versos. Y pues como vamos a ver qué explica él, a ver qué entendemos más, ¿vale? Amén. Dice, y tanto el Apocalipsis como el Génesis son el alfa. Revelación, y revelación es lo mismo que Apocalipsis, pues revelación es en inglés, es omega. O sea, el Apocalipsis es el omega. Estos pasajes iniciales en ambos identifican la composición triple de la divinidad. De la Y el deidad. divinidad o deidad, cualquiera de las dos está bien dicha, porque la deidad es divinidad, ¿o no? Y en términos de lo que Bad estaba diciendo, Bad es un hermano de Arkansas. Hacia el final, y yo había señalado hoy que la creación de un testimonio en Génesis es el capítulo 1, que el testimonio de la creación en Génesis es el capítulo 1. Y también el capítulo 1, y también son los primeros 3 versos del capítulo 2. Porque en Génesis capítulo 2 también habla en los primeros 3 versos de la creación. Vamos allá, Génesis capítulo 2. Sé que no vamos a avanzar mucho, pero estos documentos se van a arreglar y les van a llegar para sus estudios. Génesis capítulo 2, en los primeros 3 versos dice, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Entonces, tenemos ahí los primeros 3 versos de Génesis 2.
Dice, ahí es donde termina, en esos primeros 3 versos de Génesis 2. Y así es como los teólogos lo definen. Y que las últimas 3 palabras de la historia de la creación, las letras que comienzan con cada una de esas 3 palabras, cuando se juntan forman la palabra hebrea verdad. Y los versos 1 al 3 del Génesis, ¿qué quiero decir? Es el clima de este. Los versos 1 al 3 del capítulo 2 es el clima de la creación. ¿Qué es el clima? Es un remate del alfa del Génesis. O sea, es el clima del alfa. O sea, que el alfa empieza en el capítulo 1 y su clima, su remate, es en los primeros 3 versículos del capítulo 2. Es un remate del alfa del Génesis que enfatiza el poder creativo de la triple divinidad. En el versículo 1 del capítulo 2 dice que así los cielos y la tierra Hermi- fueron terminados y todo el ejército de ellos. Hermida, te estoy llamando porque Hermana, voy a salir. póngale silenciador al micrófono. Ejército de ellos. Entonces dice, terminó. Leamos el verso 2. Y en el 7º día Dios terminó su obra. ¿Vale? Si regresa al final, es más claro que terminado. Si regresa al versículo 1, dice al principio y luego regresa al versículo 2, dice, en el 7º día Dios terminó su obra que había hecho el principio y el fin. Este pasaje marcó muy claramente y descansó el 7º día de toda su obra que había hecho Dios y bendijo el 7º día y lo santificó porque en él descansó de toda su obra que Dios creó e hizo en la creación. En el ciclo del día, es posible que quieras argumentar que debido a la inundación, el eje de la Tierra se gira y se desvía y probablemente sucedió, pero el sello de aprobación sobre el ciclo del 7º día está aquí, en estos versos que son la declaración inicial de la palabra de Dios sobre su poder creativo y está subrayado y enfatizado con las últimas 3 palabras que dicen que esto es verdad. Si alguna vez hubo un énfasis en que el 7º día, el sábado, sea verdad, es justo aquí a donde las últimas 3 palabras que dicen que esto es verdad, es aquí, a donde las últimas, es aquí donde nos referimos en nuestra primera presentación de hoy. Así que Génesis es el alfa de la Biblia. Génesis también tiene su omega dentro de sí mismo. Y la omega en Génesis, sostengo, comienza en el capítulo. Y los últimos 3 capítulos del Génesis son el omega del Génesis. O sea, los últimos 3 capítulos del Génesis son el omega del Génesis. Y todo lo que se ilustra en estos 3 capítulos debe alinearse con la historia que se ilustra en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y lo que se ilustra en el capítulo 1 de Apocalipsis es el mensaje que fue abierto en julio de 2023. Entonces, ¿qué se ilustra en el capítulo 1 de Apocalipsis?
el mensaje que fue dado en julio del 2023. Hermanas, ¿ustedes saben cuál es ese mensaje que fue dado en julio del 2023? Pueden quitarle el silenciador a sus micrófonos y me dicen si saben o no, si recuerdan o no. Si El aumento de conocimiento es de Daniel. la parte oculta. De Daniel. Le abre, que yo tengo que salir a recoger unas cosas. La parte oculta. La parte que está oculta en Daniel, la parte que está cerrada en Daniel. Hay una porción de la... Hay una Daniel porción 8:40. de la profecía de Daniel que está cerrada. ¿Cuál es esa? Son los 7 truenos. Es lo mismo, pero los 7 truenos es a la manera del Apocalipsis. Sí. Pero la que dijo la hermana de Daniel, hay una parte que está cerrada, que es del verso 40. ¿Y qué más estaba diciendo, hermana? Hay una parte que se abrió ya, porque se abrió en julio del 40 2023. al 41. Es la parte que está cerrada del verso 40 al verso 41. Porque nosotros tenemos la parte del verso 40, teníamos abierto ¿hasta dónde? Hasta que cayó la Unión Soviética, que es la parte B. Y después de que cae la Unión Soviética, habla del verso 41 que dice entrará a la tierra gloriosa, que es cuando salga ley dominical en los Estados Unidos, el verso 41. Pero de entre el verso 40, desde que cae la Unión Soviética, hasta cuando salga la ley dominical, están pasando muchas cosas que son lo mismo que dijeron los 7 truenos, como la guerra de Ucrania, como que el movimiento se iba a dispersar, el chasco, como mm, El movimiento de Hamas. sí, los otros eventos del ataque de Hamas a Israel, como el ataque que recibirá Estados Unidos a la ley dominical, todas esas cosas de los 7 truenos que estaban ocultas y que iban a ocurrir desde que cayó la Unión Soviética hasta que saliera la ley dominical en los Estados Unidos. ¿Ok? Entonces, esa es la parte, eso es lo que dijeron los 7 truenos, o es la parte que está oculta en el libro de Daniel, que se manda en Apocalipsis 22. Ya no cierra las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca y se abre en julio de 2023. Cada mensaje es sagrado que se presenta en la historia sagrada está apuntando a este mensaje sagrado final. Dice, cada mensaje sagrado que se presenta en la historia sagrada está apuntando a este mensaje final, porque este mensaje final de nosotros es el mensaje que recoge todos los tesoros desde el primer eslabón de la cadena profética que están allí en la Biblia registrados para nuestra enseñanza, para los que alcanzamos los fines de los siglos, para nosotros, para los 144,000, tenemos acumulados toda esa sabiduría desde el primer eslabón. ¿Y cuál fue el primer eslabón de la cadena profética? Alguien que me... El primer eslabón fue Miller. El primer eslabón está en Génesis 3:15. Okay. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le aplastarás la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Una profecía, primer eslabón de la cadena profética. Y desde ahí nosotros tenemos registradas todas esas líneas de reforma. La línea de reforma de Noé, la línea de reforma de Moisés, la línea de la reforma de Cristo, la línea de la reforma de Miller, nuestra línea de reforma, por poner un ejemplo, ¿cierto? Y nosotros tenemos todos esos tesoros, todas esas líneas de reforma. Por eso dice que no somos nosotros
los que tenemos que reparar los portillos, las sendas antiguas de generación en generación. Y esos portillos son las líneas de reforma de Noé, la línea de reforma de Elías, la línea de reforma de Moisés, la línea de reforma de Cristo, la línea de reforma de Miriam, la línea de reforma de nosotros y nuestra línea, la línea de los 144,000, la línea de la lluvia tardía. Todo eso es lluvia tardía. Amén. Y nosotros tenemos todos esos tesoros para nosotros, para los que alcanzamos los fines de los siglos. Amén. Dice, apuntando a ese mensaje sagrado final, el clamor de medianoche y el perfecto cumplimiento final de la parábola de las 10 vírgenes, el mensaje del clamor de medianoche se abre cuando llega el tiempo justo antes de que se cierre el tiempo de gracia y contiene el poder creativo de Dios. Comienza justo cuando se cierra el tiempo de gracia y contiene el poder creativo de Dios. Llega al tiempo justo antes de que se cierre el tiempo de gracia, o se abre, y contiene el poder creativo de Dios. Contiene el poder creativo de Dios, que está en los primeros versos del Génesis y en los dos últimos del Génesis y en los tres primeros versos del Génesis 2 y también está en los primeros tres versos de Apocalipsis. Contiene el poder creativo de Dios y se trata del carácter de Dios. Se trata de que Él sea el Todopoderoso, de que sea triple, o sea, que Dios sea triple, la deidad triple, la divinidad triple, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se trata de que identifique el fin con el principio y en ese proceso se identifica que hay un mensajero que ha sido ilustrado por Juan, que envía el mensaje a las 7 iglesias y ese mensajero ha sido tipificado por la obra de Elías y el mensaje de Elías en Malaquías es un símbolo del mensaje alfa y omega. El mensaje del Padre y del Hijo, o sea, es un símbolo del alfa y la omega, o sea, tiene las características del Hijo. Es el primer de Jesucristo. Yo soy el primero y el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Tiene el principio de que el Señor ilustra el fin con el principio. Amén. Amén. El principio y el final, el primero y el último. Ese mensaje produce dos clases de adoradores a través de un proceso de 3 pasos. La divinidad es 3. Su proceso de prueba es de 3 pasos. Envía un mensaje que es un proceso de prueba y que son los mensajes de los 3 ángeles. Amén. Amén. Y en todas las líneas Amén. empieza con un proceso de prueba de 3 pasos, porque cuando se iniciaron los 2300 años, se inició con los 3 decretos. El primero fue el decreto de Ciro, el segundo fue el decreto del falso De Esmernis Artajerjes y después y fue el el tercero de decreto de Darío. Artajerjes. Bueno, el decreto del falso Esmernis no lo tengamos en cuenta, pero fue el de Ciro, fue el de Darío y fue el de Artajerjes, ¿ok? Amén. Entonces, ¿cuántos decretos fueron? 3 decretos. 3 3. decretos. Entonces, allá fue también un proceso de prueba de 3 pasos. Para nosotros es un proceso de prueba de 3 pasos en el mensaje de los 3 ángeles. Así es la obra del Espíritu Santo, que te convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cuántos pasos? 3 pasos. Siempre es un proceso de prueba de Siempre son 3 3 pasos pasos. que produce ¿cuántos tipos de adoradores? Que 3 o tres, 2.
que produce dos tipos de adoradores. Dos Son tipos de dos tipos adoradores. de adoradores. Los que aceptan el mensaje, que serían el trigo, y los que no lo aceptan, que serían... Trigo y la cizaña. Los que no lo aceptan son la cizaña. Los que lo aceptan somos el trigo. Amén. Entonces, un proceso de prueba de 3 pasos, y parte del proceso de prueba es el mensajero mismo. En los primeros escritos de la hermana White nos dice, primeros escritos es el libro de primeros escritos. Aquellos que rechazan el mensaje de Juan el Bautista no podrían ser beneficiados por las enseñanzas de Jesús. Si usted rechaza el mensaje de Juan el Bautista, usted está rechazando en la historia millerita el mensaje de William Miller, y el mensaje de William Miller con el mensaje del primer ángel. Y la hermana White nos informa en el mismo pasaje, en los primeros escritos, que aquellos que rechazaron el mensaje del primer ángel, el mensaje del segundo ángel, no podrán ser beneficiados por el mensaje, que aquellos que rechazaron el mensaje del primer ángel, en el mensaje del segundo ángel no podrán ser beneficiados por ese mensaje del segundo ángel. Así que cuando consideramos el libro de Malaquías y el libro de Juan, el libro de Malaquías en la parte omega del libro, la parte omega del libro sería la parte final de Malaquías, promete que en la historia el cese de los 144,000 allí será un Elías mensajero que tiene un mensaje que se basa en el primer y último alfa, que se basa en el primero y el último, el alfa y la omega. Malaquías promete que es una historia de los 144,000. Allí será un Elías que tiene el mensaje que se basa en el primero y el último, el alfa y la omega, y el capítulo inicial del Evangelio de Juan viene a y en el capítulo inicial del Evangelio de Juan, Juan el Bautista viene a preparar el camino para la luz. ¿Quién es la luz? ¿Quién es la luz? Juan el Bautista viene a preparar el camino para la luz. ¿Quién sería la luz? Cristo. Jesucristo viene a preparar el camino para la luz, para Cristo. Y Cristo es la luz. Y estamos diciendo que este mensaje es el clamor de medianoche. Y estoy seguro de que estamos familiarizados con esto. Yo creo que todos sabemos esto. Creo que lo leí el sábado pasado en la cita donde la señora White dice que había una luz colocada en el comienzo del camino. ¿Sí lo leyó? ¿No? ¿Sí lo vimos o no? Valentina, mira, están haciendo así, usted sabe muy bien que yo Sí, vimos la luz, hablamos sobre la luz colocada en el inicio del camino. Amén. Amén. ¿Y cómo se llama esa luz del inicio del camino? Clamor de medianoche. El clamor de fuerte medianoche. Y si mantenían Ajá. sus ojos fijos en Jesús, que Clamor de estaba medianoche. delante de ellos, estaban a salvo. Y él levantaba su gloriosa mano y derramaría luz a lo largo del camino. Hermana, hermana, Dígame. perdón que la interrumpa, pero es que le están mandando invitación para entrar. Necesitan que la acepte. Ya está hecho. Listo, gracias. Voy a poner esto aquí abajo. Entonces, estábamos y derramaría luz a lo largo del camino, y la luz del clamor de medianoche al comienzo del camino tiene que ser la misma luz al final del camino, porque Jesús siempre ilustra
el final con el principio. Entonces, ahí en esa visión, el Señor pone una luz al inicio del camino que alumbra los pies de los caminantes hacia la ciudad celestial. Pero dice que ellos se cansaban y decían, no, pensé que eso estaba más cercano. Entonces Jesús que va adelante es la parte final donde ellos van, levanta su glorioso brazo derecho y les envía una luz para que los anima a seguir. Entonces, al principio del camino tienen el clamor de medianoche y la luz que él con su brazo derecho les envía para animarlos, también es el clamor de medianoche, porque él ilustra el fin con el principio. O sea, con esa luz que puso al inicio del camino, está ilustrando la luz que les está enviando con su glorioso brazo derecho. Amén. Amén. Correcto. El clamor de medianoche al comienzo del camino tiene que ser la misma luz al final del camino, porque Jesús siempre ilustra el final con el principio. Así que la diestra de Jesús, su glorioso brazo derecho que está iluminando el camino, es el clamor de medianoche. Y en el testimonio de Juan sobre la palabra, el poder creativo de la palabra que crea todas las cosas, en el pasaje inicial del Evangelio de Juan, identifica que Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz, y Juan el Bautista también es el mensajero de Elías. O sea, también era Elías porque él tenía el espíritu de Elías, ¿correcto? Así es. Jesús lo dijo claramente. Por lo tanto, el mensaje de Elías en el fin del mundo. Nosotros somos Juan y somos Elías. No solo está profetizando en estos últimos versículos no solo está profetizado en estos últimos versículos de Malaquías, sino que ha sido tipificado por Elías y por Juan el Bautista y por William Miller y por Juan, porque Juan es el que está recibiendo este mensaje que se abrió justo antes de que se termine el cierre de gracia, y se envía el mensaje a las 7 iglesias. Y esa historia donde se expone el mensaje produce un proceso de prueba de 3 pasos. Entonces, esa historia donde se pone el mensaje produce un proceso de prueba de ¿cuántos pasos? De 3. Pero parte de la prueba no se puede eliminar. El mensajero, pero parte de la prueba. Y dice, no se puede eliminar el mensajero de ser parte de la prueba. ¿Cuál sería el mensajero para nuestro tiempo? El hermano Jeff. El hermano Jeff, y ha sido parte de la prueba de él. Muchos no lo aceptan, muchos dicen que no, que él ya tenía que haberse retirado porque después del chasco Miller se retiró, porque no entienden bien, porque el gran chasco es cuando salga la ley dominical. Nosotros apenas estamos en el primer chasco. ¿Ok? Amén. Amén. Entonces el mensajero es parte de esa prueba. Y así, al final del Génesis, deberíamos tener un testimonio omega para el libro del Génesis que habla de esta misma historia. Y lo tenemos, porque en Génesis se identificará una rebelión con el contexto del Padre y el Hijo, y la rebelión será 13. Y la rebelión es claramente ilustrada. Y la rebelión es claramente una ilustración del fin del mundo. Así lo dice, y es claramente una ilustración de los discípulos en el tiempo de Cristo. Y en el capítulo 48 de Génesis, estoy diciendo
que esta omega del libro del Génesis un momentico. Que esta omega del libro del Génesis iba por acá. Vamos a ver si podemos entender esto. He aquí. Rebelión será 13 y la rebelión es claramente una ilustración del fin del mundo. Así lo dice y es claramente ilustrada es claramente una ilustración de los discípulos en el tiempo de Cristo, y en el capítulo 48 de Génesis estoy diciendo que esta omega del libro del Génesis se dirige a los mismos, la misma historia que es el, que es el sellamiento de los 144,000. ¿Y sabe cómo dice aquí? Que es el techo de los 144,000. ¿Se están dando cuenta? Porque para decir techo hay una palabra parecida a ceiling. Ceiling es el sellamiento. Y techo tiene una palabra parecida, ¿correcto? Entonces aquí lo traduce como techo, pero como yo lo sé, entonces yo digo que es el sellamiento de los 144,000. Y dice, y sucedió después de estas cosas que uno le dijo a José, he aquí tu padre está enfermo, y se llevó consigo a sus 2 hijos. ¿Quién se llevó consigo a sus 2 hijos? José. A sus 2 hijos, Manasés y Efraín. Y cuando el antiguo Israel descendió a Egipto, Jacob iba a morir, y José regresará y lo enterrará en la tierra prometida. Cuando José regrese a Egipto, hará que sus hijos prometan que cuando finalmente salgan de Egipto, llevarán su cuerpo de regreso a la tierra prometida. O sea que cuando Jacob iba a morir, para arreglar esa parte ahí, Jacob le dijo a José que lo llevara y lo enterrara allá, eh, que lo llevara y lo enterrara allá, en la En tierra Canaán. de Canaán, donde él era. Y cuando José va a morir, José le dice a los hijos que le prometan que cuando finalmente salgan de Egipto, llevarán su cuerpo de regreso a la tierra prometida. En Canaán. Ujú. ¿Alguna cosa? ¿Quieren decir algo? ¿Una pregunta? Pero este particular, la historia que estamos leyendo ahora, está representada en la muerte próxima de Jacob, y la promesa o predicción de la muerte de José también. Así sucedió después de estas cosas. El verso 1 del capítulo 48 del Génesis. Entonces uno le dijo a José, he aquí tu padre está enfermo. Y tomó a Efraín Y uno le dijo a Jacob, he aquí tu hijo José viene a ti. E Israel, que es lo mismo que Jacob, se fortaleció y se sentó en la cama. Y Jacob le dijo a José, Dios Todopoderoso, que se me apareció en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí te haré fructificar y multiplicaré y te haré multitud de pueblos y te daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión eterna. Y ahora tus hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en tierra de Egipto,
antes de que yo viniera a ti, a Egipto, míos son como Rubén, Simeón. O sea que los hijos de José fueron como hijos de Jacob, como los dos primeros hijos, Rubén y Simeón. Míos serán. Y la descendencia que proceses después de ellos será tuya. Y se llamará después del nombre de sus hermanos en su herencia. Y en cuanto a mí, cuando vine de Padan Aram, Raquel murió por mí. Raquel murió en la tierra de Canaán en el camino, cuando todavía había un pequeño camino para llegar a Efrata, y yo estaba allí y la sepulté allí en el camino de Efrata. Es el mismo en Belén. E Israel vio a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y José le dijo a su padre, así que aquí mismo quiero que veas, si quieres, este es el hijo de José interactuando con su padre Jacob. Y el mensaje de Elías es volviendo los corazones de los padres hacia los hijos y los corazones de los hijos hacia el padre, dice acá. La relación padre e hijo es un símbolo del alfa y omega, comenzando un final primero y último. Así que se puede ver en este pasaje, porque se va a enfatizar más y más de una vez, y eso es lo que es este pasaje. Este es el omega del Génesis, que se alinea con el alfa del Génesis. Y la palabra Génesis significa comienzo, por lo que se alinea con el Apocalipsis, porque es el comienzo y Apocalipsis es el final, pues se alinean. Por lo que esta historia corresponderá a la historia cuando la revelación de Jesucristo sea abierta. Estos son mis dos hijos que el Señor me ha dado en este lugar. Porque él le preguntó, ¿quiénes son estos? Y José le dijo, estos son mis dos hijos que el Señor me ha dado en este lugar. Y Jacob le dijo a José, tráelos, te lo ruego, y los bendeciré ahora a los ojos de Israel. Y los bendeciré. Ahora los ojos de Israel o de Jacob estaban nublados por la edad, de modo que no podía ver, y los acercó a él y los besó y los abrazó. E Israel dijo a José, creía que no iba a volver a ver tu rostro. Dios me ha mostrado también, pero Dios también me ha mostrado tu descendencia. Y José lo sacó de entre las rodillas y se inclinó con su rostro a la tierra, y José los tomó a ambos, Efraín en su mano derecha, hacia la mano izquierda de Israel, y Manasés en su mano izquierda hacia la mano derecha de Israel, y los acercó a él. E Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés. O sea, cruzó las manos y puso la mano derecha sobre Efraín y la izquierda sobre la de Manasés. Los iba a bendecir. Pero a José no le gustó eso, porque Manasés era el mayor. Y entonces la mano derecha de Jacob tenía que ir sobre Manasés y la izquierda sobre Efraín. Pero Jacob lo hizo a propósito, de poner la mano derecha sobre Efraín y la mano izquierda sobre Manasés. Y esto tiene acá, lo estoy enfatizando porque esto tiene un punto importante. Puso la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés,
guiando sus manos conscientemente, porque Manasés era el primogénito. Así que José la coloca donde está la mano derecha, que es la mano de honor. Supongo que es la forma de decirlo. Dice él que es decirlo la mano de honor. Y ese es un título que le pone el anciano Jeff. Y él cree que esa es la forma de, pues, decir que la mano derecha es la mano más importante, ¿no? Entonces dice, creo que es la forma de decirlo. Quien también es Israel, Jacob o Israel son la misma cosa. Iba a ser colocada donde está la mano derecha. Bueno, ya. Dice, también iba a ser puesto sobre el primogénito, la cabeza de Manasés, y su mano izquierda, su mano secundaria iba a ser puesta en la mano de su segundo hijo Efraín. Pero cuando trae a los niños, cuando José trae a sus hijos en su lugar para que su mano derecha vaya directamente a Manasés, Jacob cruza las manos, llega a la cruz, dice ahí, cruza las manos para poner su mano derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre Manasés, y bendijo a José y dijo, ahora donde estaba yo, Israel, versículo 14, Israel extendió su mano derecha, otra vez repite. Dice, sobre Efraín, que era el más joven, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, guiando sus manos conscientemente porque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José y dijo, ante quien mis padres Abraham e Isaac caminaron, el Dios que me alimentó durante toda mi vida amorosamente hasta el día de hoy, el ángel que me redimió de todo mal, bendecid a los que sean nombrados de ellos de mi nombre y el nombre de mis padres, Isaac, y crezcan en multitud en medio de la tierra, y bendecid. Y cuando José vio que su padre ponía su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le desagradó. José en la Biblia, José en la Biblia, hombre, José es bueno de principio hasta el fin. O sea, Josué no tiene ahí que alguna vez se haya revelado. Sus hechos fueron buenos desde el principio hasta el fin. Tiene buen testimonio sobre José hasta el final, pero en realidad está esto aquí, se está rebelando contra su padre. ¿Cómo ven una rebelión de José ahí contra el padre? Explíquenme si entendieron eso, porque está un poquito ahí, sobre todo por el documento y por cómo lo traduce el documento, no está tan claro, pero ustedes ¿qué entienden ahí? Es que el mensaje de la semana pasada también hablaba de esto y se mencionaba pues que era el número 13 y que era la rebelión, entonces lo tipificaban con esto y también con 13 discípulos, que, que era entonces Judas, porque a él también como se quitó, pero quedó tipificado como la cizaña y, y en este ejemplo fue como José se rebeló ante su padre porque pues no quería que fuera Efraín, sino Manasés. Y entonces, pues, esa era la pregunta Sí, se revela porque en la primogenitura, la bendición de la primogenitura es ¿para quién? ¿Para el segundo o para el primero? no para el primero, Entonces pero José Jacob, quería que la recibiera su primer hijo, que era Manasés, pero Jacob se la estaba dando al segundo. Y a Josué no le gustó eso. no, Y José no le, entonces
Él Hermana, le dice, no, pero padre, resulta que, así no, este es el menor, pon la mano sobre el pero primero, le eso dice. tiene una explicación, hermana. Él pensaba que su papá estaba ciego y que era un error, pero él le dijo, yo sé lo que conviene, y lo volvió a El hacer. papá le dijo, no, o sea, yo sé que ese es el, Ajá, yo le no es quiero ningún dar Pero error. eso el tenía una primogénito explicación, al segundo. porque él hizo así. ¿Cómo, hermana? Yo siento que eso tenía una explicación para Jacob, que Efraín iba a ser mejor que Manasés. No, fue a que ser que fue mejor porque Efraín fue desechado. Efraín al final se rebeló. Efraín se rebelaron cuando los hijos de Elí eran las ofrendas, lo de las ofrendas que eran, no eran justos, se pervirtieron y que el arca fue capturada por los filisteos y fue llevada a Ajá. los filisteos. Efraín fue desechado, pero simplemente Ellos eran de la tribu esa, de Efraín. esa era la tribu de Efraín cuando estuvo, cuando se adoraba y todo era en Silo, no era en Judá, sino era en Silo. Recién que ellos Y, entraron pero y se hermana, adoraba era en la tribu Manasés, de Efraín y cuando los desecharon, después que se volvió a hacer altar y todo, ahora sí fue la verdadera tribu que tenía que quedar, que era la tribu de Judá. hermana, y Manasés no se dividieron. Hay unos que entraron a la Canaán y la otra mitad se quedó acá del otro lado. Es que a la tribu de Efraín y Manasés, como ellos son de la tribu de José, ellos eran dos medias tribus, porque los dos componían una sola tribu. Y ahí donde está el número 13 en esa rebelión, porque Ya, creo yo, porque Jacob dijo que eran de él, pero Jacob tenía 12 hijos, pero él los cogió a ellos porque había una tribu de uno de sus hijos que no iba a estar entre los 12, que era la tribu de Leví, que la sacaba para un servicio aparte para el templo. Entonces quedaban ajá, 11 tribus. Y con esas 11 tribus completó los dos hijos de José y 13. les dio la bendición que debía a José. Pero si los hijos quedaban como una tribu, José quedaba como si fuera una tribu 13 digo yo, quedaba como el número 13 y está representado ahí donde se reveló porque no quería que el papá le diera la bendición al segundo. Ajá, Pero yo pienso, ya sabe qué pienso yo, yo no sé, eso es personal, eso no lo ha dicho ni la hermana White, ni el reformador, ni nada, pero personalmente yo digo, pues el Señor sí permitió eso, pienso yo, pero el Jacob tampoco era el hijo primogénito. ajá, ¿Quién era el exacto. primogénito? ¿Quién era el primogénito? Esaú, el Esaú. otro. Entonces el Sí. papá tenía como eso en la mente y por eso le estaba dando la bendición a Efraín al segundo. ¿No creen ustedes? ¿No creen ustedes? Y a José no Tiene le estaba algo. gustando porque ese no era su primogénito. Entonces José se rebeló ahí. ¿Sí? Sí, Es un sí, poquito más claro. claro. Sí, también. Entonces aquí dice, le desagradó a José en la Biblia. Hombre, José es bueno de principio a fin, solo buen testimonio sobre José hasta el final, pero en realidad esta aquí, esto aquí se está rebelando contra su padre. Esta es una rebelión que su padre había elegido para bendecir a su segundo nacido como el primogénito y viceversa. Y José estaba disgustado, donde les desagradó y levantó la mano de su padre para quitarla de la mano de Efraín. A Manasés dijo que iba a mover la mano de bendición de su padre. Está bien. Y José le dijo a su padre, no así, padre, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Y su padre se negó y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo,
y él también será grande, pero verdaderamente su hermano menor, su joven menor, su hermano menor será mayor que él, y su descendencia se convertirá en multitud de naciones. Y los bendijo ese día diciendo: en ti Israel te bendecirá. En ti Israel bendecirá. Dios te haga como a Efraín y Manasés, y pondrá a Efraín delante de Manasés. E Israel dijo a José: he aquí muero, pero Dios estará contigo y te hará volver a la tierra de tus padres. Además, te he dado una porción más que a tus hermanos. Y es que siempre la tribu de Manasés y Efraín fue una de las más grandes tribus en Israel, porque esa es la manera que yo miro que se cumple esa bendición, porque en realidad la bendición del primogénito, la bendición que recibían ellos de ser el primogénito, de ser la tribu elegida, fue la tribu de Judá, pero eso no se vio sino hasta más adelante. Dice: una porción más pequeña que a tus hermanos, la cual tomé de la mano del amorreo. Un momentico, voy a abrir la puerta que están tocando. Permítanme un momento. Ya voy. Estoy aquí de vuelta. ¿Por dónde íbamos? ¿Quién me recuerda? ¿Me escuchan? Dice, la cual tomé de mano del amorreo. De las tribus más grandes, sí. Donde se estaba explicando que eran las Sí, ellos. ya, entonces dice que, Por la entonces, cantidad. gracias. Además te he dado una porción más que a tus hermanos, la cual tomé de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y Jacob llamó a los dos hijos de José. Así que la cantidad de hijos que serán bendecidas, perdón. Así que ahora él va a bendecir, perdón. Voy a volver a leer. La cual tomé de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Y Jacob llamó a los dos hijos de José. Así que la cantidad, no, perdón, y José llamó, y Jacob llamó a sus hijos, es aquí, y dijo: reúnanse para poder decirles lo que les sucederá en el último día. Aquí Jacob va a bendecir entonces a sus 12 hijos, los llamó a los dos. Pero, perdón, aquí Jacob llamó a sus 12 hijos. Ahí entre todos esos 12 estaban José, en los 12 hijos de Jacob. Pero antes de darle la bendición a esos 12 hijos, le dio la bendición ¿a quién? A Efraín y a Manasés, ¿sí o no? Contésteme en amén si me están entendiendo la lógica, porque es importante que me digan si me entienden eso. Sí, sí, amén. Primero le da la bendición a Efraín y a Manasés. Le da la bendición, que es la bendición que tenía él, el primogénito, ¿sí o no? Se la da a Manasés y a Efraín. Amén. Pero después llama a sus 12 hijos para darles también una bendición. Entonces llama a 12 y antes le había dado la bendición a Efraín y a Manasés. ¿Cuántos hay? ¿Cuántos hay ahí? Primero le da la bendición a Efraín y a Manasés. Van dos. Una bendición. Y después manda llamar a sus 10 hijos. ¿Y después manda llamar a los cuántos? A los 10 hijos. A los 12. Te estoy diciendo 12 tribus.
Entonces, ¿cuántos serían ahí? Con la bendición dada anterior, ¿cuántos son? Los 12 más 1, ¿cuánto es? 13. Y ese es el número de rebelión. Y por eso Manasés, Efraín se rebeló. Manasés es símbolo del número 13, rebelión. ¿Ya? ¿Entienden lo que él quiere enseñar ahí? El Primero número le da la 13 bendición a Efraín representa y a Efraín. Manasés y después llama a sus 12 hijos también y les dice reúnanse para poderles decir lo que les sucederá en el último día. Así que ahora él va a bendecir a sus 12 hijos. Él acaba de bendecir a los 2 hijos de José. Así que la cantidad de hijos que serán bendecidos aquí son 13, ¿sí o no? Amén. Amén. Rico. Pero él no tuvo sino 12. Eso para mí, no sé, yo no entiendo, pero Ajá. eso fue porque tiene que existir el número 13, pero Esto se puede votar. tiene que existir el número 13, pero ese 13 es el de la rebelión. Esas tribus se rebelaron. Esa bendición no era. Gracias. La verdadera bendición del primogénito tenía que ir sobre Judá. ¿Así es o no? Ujú. Entonces aquí bendice 13. Entonces dice aquí, así que la cantidad de hijos que serán bendecidos aquí son 13. Sí, bueno, tal vez 14 si lo cuentas de esa manera. O sea, porque si tú cuentas a Efraín y a Manasés, cada uno como uno, dan 14. Sí. Pero es que como los bendijo con la bendición de José, la que él deseaba darle a José, que tampoco esa bendición era para José, sino que ese era el amor indebido de Jacob para José, por el que los hermanos lo detestaron, por el que lo vendieron, porque él tenía preferencia en él más que en nosotros. ¿Sí? Sí. Entonces, Ajá, sí, sí, sí. entonces le da la bendición a los hijos de él, pero yo creo que eso no tenía que ser así. Por eso le da el número 13. Y entonces le dicen a él 14 porque eran 2 hijos, los hijos de José, pero como le está dando la bendición de José, entonces no lo está cada uno mostrando como si fueran una tribu, sino como media tribu de José y media tribu de Manasés y media tribu de Efraín que representan la tribu de José. ¿Correcto? Amén. Sí. Los dos representan media para sumándola a ser toda la tribu de José. ¿Correcto? Entonces, por eso él dice que 13, pero por allá le dicen que 14. Y él dice, bueno, si lo cuentas de esa manera serían 14. Si lo cuentas de esa manera, contando a José, pero sus 2 hijos son medias tribus. Es lo que estoy tratando de explicar. Estoy tratando de explicarlo para que los 12 hijos, uno de ellos se divida en 2. De modo que 12 son 2. Bueno, ahí yo no entiendo. De modo que 12 resultan 13. Hay 13 hijos. Ujú. Y la media tribu de Efraín se convierte en un símbolo de rebelión. Allá fue donde se rebelaron, allá fue él donde desechó a Silo, que era donde estaban primero. De Silo era Ana, cuando el Cana iba a adorar a Dios, y Ana, Ana era estéril, ¿recuerdan? Eso era Silo, y Ana le ofreció su primer hijo a Dios y nació Samuel, y Samuel ya Dios desechó a los hijos de Elí, y a Elí los desechó, y empezó a usar a Samuel como juez. ¿Recuerdan todo eso? Sí. Y cuando la batalla de los filisteos, que el arca cayó en manos de los filisteos y ahí fueron desechados. Ajá. Entonces, y a la media tribu de Efraín se convierte en un símbolo de rebelión. Eso es esto, ¿verdad? Y cuando Efraín es elegido y bendecido con el derecho del primogénito de Jacob de Israel, la frustración y el disgusto de José, como quiera identificarlo, representan una rebelión.
por parte de José, contra la voluntad de su padre, contra la voluntad de Jacob, para que veas en esta relación padre e hijo, esta relación alfa y omega, y la rebelión terminó, el tema de Manasés y Efraín. Y Efraín se convierte en símbolo de rebelión. Con las 10 tribus del norte, Efraín se convierte en símbolo de rebelión. O sea, el Señor muchas veces a las 10 tribus del norte, al reino del norte, al reino que reinó Jeroboam cuando se dividió el reino de Israel, lo llama Efraín. Y esas tribus de Efraín fueron esparcidas y nunca más regresaron. Pero en la bendición que les dio ahí en el 48 están los caracteres de ellas, y el Señor reconoce esos caracteres aquí al fin del mundo. Y todas esas tribus que salen, que dicen que se unirán las dos varas, en Ezequiel dice que serán unidas, se une el Israel espiritual. En ese Israel espiritual están esas 12 tribus que se unen con el Israel literal, y ya no habrán dos reinos, sino será un solo reino, y ya el uno no envidiará al otro. Hemos leído esa historia, ¿recuerda? Yo le pregunté a un hermano porque ¿por qué? Que por qué, que de dónde venían las 10 tribus del norte, sí, porque yo quería saber si era así como yo lo estaba entendiendo. Que dónde venían las 10 tribus del norte, si las 10 tribus del norte se habían desaparecido, ya no existían. Entonces decía que era de nosotros, del Israel espiritual. Entonces yo así es como yo lo he entendido. No sé si ustedes me entiendan lo que yo quiero decir ahí. Entonces Efraín se convierte en el símbolo de rebelión con las 10 tribus del norte, y la rebelión de Efraín en las 10 tribus del norte finalmente conduce a ellas siendo dispersadas las 10 tribus del norte 7 veces, y siendo 7 veces, ¿cuántos son 7 veces? ¿Cuántos son 7 veces? Yo pienso que ustedes podían contestar rápido. ¿Cuántos son 7 veces? Siendo dispersadas 7 veces, ¿cuánto es eso? ¿Nadie sabe? 490. No, no son 390, Tiaguito, pero gracias por contestar. ¿Cuántos son 7 veces, hermana Fulvia, hermana Yulisa, hermana Natalia? ¿Cuántos son 7 veces? 2520. 2520, esa es la profecía. Ellos fueron dispersados 7 veces y siendo llevadas en cautiverio en el 723 antes de Cristo, comienza 1200 años que terminan en 1798. No sé por qué ponen 1200 años ahí, porque en realidad ahí hay 2 veces 1260 años. No sé por qué ponen 1260 años. Pero lo que sí es que esos 2520 terminan en 1798 desde el 723. Y dentro de esos 2520 comienzan los 1260 años de oscurantismo papal que terminan en 1798. Me estoy confundiendo, dice él. Y en la mitad de ese periodo de tiempo, ahora sí lo va a explicar bien. Y en la mitad de ese periodo de tiempo, o sea, de esos 2520 años, en la mitad de ese periodo de tiempo, en 538, o sea, desde el 723 hasta el 538, tienes aquí del 723 al 538 tienes un periodo de 1260 años, pero del 538 hasta el 1798 hay otro periodo de 1260 años, o sea, en ese periodo tiene 2 periodos de tiempo de 1260 años en cada uno de esos sitios. Comienza con José disgustado porque Jacob bendice a Efraín, y luego la forma en que
marcó la rebelión de Efraín, toma las 10 tribus del norte y el cumplimiento de la profecía. Pero esta rebelión hasta el final, tan pronto como él llega, allí establece la cuenta de servicio de adoración. No hubo ningún rey de los 19 reyes del reino del norte que alguna vez fuera considerado justo. Todos los reyes del reino del norte fueron malos. Todos fueron injustos, de principio a fin, y en el 723 fueron llevados en cautiverio. Están esparcidos, y el primer mayorito en esa línea de tiempo es 7 veces, es el año 538, se marca la rebelión del papado, y cuando por otros 1260 años, por lo que el tiempo termina en 1798, el papado recibe la herida mortal, por lo que el papado recibe su herida mortal. Establecido es desde el trono de la rebelión, el 538, reino del norte, llevado en cautiverio, rebelión 723 a.C., la bendición de Efraín, rebelión de José. Este tema de rebelión en todo momento es el tema de rebelión en todo momento. Y lo que estoy argumentando es que, siendo una de las medias tribus de José, representa la tribu 13, en la que representa la rebelión en la que presenta la rebelión. Ahora le está hablando que va a tener un descanso de 5 minutos y después va a comenzar. Y después dice, rebelión, en nuestro descanso de 5 minutos, dice, Clayton señaló, creo que tal vez él y yo hablamos de eso antes, tal vez no, pero señalé que en Apocalipsis hay 22 capítulos. En 22 capítulos. Debe ser aquí porque tiene 22, y un 10. Debe ser 22 por 10. ¿Cuánto da 22 por 10? 220, ¿cierto? Y 220 es el símbolo de la combinación de la humanidad con la divinidad. Y por lo tanto, el hecho de que el mandato de abrir las profecías que están selladas en el libro de Apocalipsis, ¿dónde viene ese mandato de abrir las profecías que están selladas en el libro de Apocalipsis? ¿Dónde está ese mandato, hermanos? Apocalipsis 22:10. En Apocalipsis 22:10. Manda que ya no sellen las palabras de esta profecía porque el tiempo está cerca. Dice, de acuerdo con la revelación de Jesucristo, porque el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, siendo sellado y abierto en el capítulo, dice, siendo sellado y abierto en el capítulo, siendo sellado y abierto. En el capítulo 1 representa el principio y el fin de aquellos de ese libro, y el fin de ese libro es el capítulo 22. Y la última letra de la palabra verdad, ¿cuál letra del alfabeto hebreo es? Es la letra 22, ¿verdad? Porque la palabra verdad en el idioma hebreo tiene 3 letras, que es la primera letra del alfabeto hebreo, que es la letra 13 del alfabeto hebreo y que es la letra 22 del alfabeto hebreo. ¿Sí? ¿Lo sabía?
¿No me escucha? Sí, hermano. La última letra del alfabeto hebreo, si de la letra 22, la última letra del alfabeto hebreo, en el capítulo 1 representa la primera letra del alfabeto hebreo, porque el Señor ilustra el fin con el principio. Y la primera letra del alfabeto hebreo y la última letra del alfabeto hebreo es alfa y omega. Sí. Y cuando estas letras cuando la letra 13 del alfabeto hebreo se coloca entre la primera letra y la letra 22, se forma la palabra hebrea verdad. Y de esta manera marcó en el medio es la rebelión. O sea que entre la palabra hebrea, que tiene las tres letras, la letra primera y la letra 22, el alfa y la omega, pero entre el alfa y la omega está ¿qué? La letra 13, que es la rebelión. Y el capítulo 13 de Apocalipsis es el capítulo de rebelión. ¿Quién se revela en el capítulo 13 de Apocalipsis? La bestia. La bestia que sale ¿de dónde? Del abismo. De la Biblia salen muchas bestias. ¿La bestia que sale de dónde? Del abismo. Del abismo sale el catolicismo, pero aquí en el capítulo 13, la bestia que sale de dónde? Capítulo 13, 11. Capítulo 13, 11. Tierra. La bestia que sale de la tierra, ¿quién es esa bestia? Satanás. Estados Unidos. ¿Y esa bestia cuándo se revela? Esa bestia se revela cuando habla como un dragón, ¿sí o no? Una Exacto. bestia que salía de la tierra con dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que hablaba como Dragón. como dragón. ¿Y está en dónde? En el En Estados capítulo Unidos. 13 de Apocalipsis. Ajá. ¿Y el 13 es número de qué? Rebelión. De De rebelión. rebelión. Y la letra de la mitad de la palabra verdad es el número 13. Ajá. Y Efraín es la tribu 13, ¿sí? Porque es Efraín y Manasés, que es una tribu, la tribu 13, pero no hay sino 12 tribus, ¿verdad? Y, Entonces, la, y, Efraín es la, símbolo de y, rebelión. y el número 13 es la mitad del alfabeto hebreo. Y el número 13 está en la mitad de la palabra rebelión, pero no en la mitad del alfabeto hebreo, porque si fuera en la mitad del alfabeto hebreo Tendría que ser 11. debería ser 11, exactamente. Pero Es está la entre la palabra que mitad, está en la mitad. está en la mitad de la palabra verdad. La Ujú, palabra exacto. verdad tiene la ¿Cuántas letra letras tiene el primera, alfabeto hebreo? tiene la letra 22, hermano. 22, y entre la mitad de la letra primera y 22 está la 13, que forman la palabra verdad. Entonces, la primera y la 22 son el alfa y la omega, y entre esa está la rebelión. ¿Ok? Voy a leer esta última frase y terminamos acá. Entonces el capítulo 13 de Apocalipsis es el capítulo de la rebelión. Es la rebelión de la bestia parecida a un cordero que comienza como un cordero, pero termina hablando como un dragón y obliga al mundo entero a rebelarse contra Cristo para que tengas la firma de la verdad construida en el Apocalipsis 13, en Apocalipsis 13 en Apocalipsis 13 y 22. Y el descontento de José, porque Efraín fue colocado sobre Manasés, pone la semilla de rebelión, y la semilla de rebelión es la rebelión entre el hijo y el padre. Es una rebelión asociada con el mensaje del alfa y la omega, principio y fin. Y en el capítulo 49 que yo estoy diciendo que también es, o sea, el 49 del Génesis, que él está diciendo que también es el omega, porque ahora va a decir, porque ahora va a bendecir a los 12 hijos
después de haber bendecido a las dos medias tribus de José en el capítulo 48, versículo 1 del capítulo 49 dice, y Jacob llamó a sus hijos y les dijo, reuníos para que pueda decirles lo que les sucederá en los últimos días. Reúnanse y escuchen, hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel. Esta reunión está hablando a que escuchen. Esta reunión está hablando hasta el final de este testimonio, porque el versículo 33 dice, y cuando Jacob había hecho al final ordenar a sus hijos, juntó sus pies, cuando ya los reunió y les dio la bendición, juntó sus pies en la cama y entregó el espíritu y fue reunido con su pueblo, por lo que el capítulo 49 tiene dentro la firma del alfa y omega del verso 1, porque murió Israel, ahí fue el final. Israel también se llama el pueblo de Dios. Entonces, ahí estaba el principio y el fin, pero en medio del principio y el fin estaba la letra 13, que es símbolo de rebelión. Bueno, creo que hemos tenido una parte y vamos a dejar hasta aquí. Ya son las 6, ya empezó la reunión en Arkansas y quiero concentrarme. ¿Alguna pregunta tienen? No. No, ¿No? está bastante claro, hermano. Es verdad. Bueno, entonces vamos a orar, ¿sí? De todas maneras, si sintieron que fue muy poquito el mensaje, ya son las 6 de la tarde, quiero oír este otro tema. Pero quiero contarles que ya más tarde también sale las tablas de Abacú parte 12 y él también ahí tiene parte de lo que está aclarando aquí y les recomiendo que se lo vean. Está muy importante, ¿vale? Amén. Amén. Vamos a orar. Amado Padre en los cielos, estamos aquí de rodillas delante de tu presencia, estos de tus hijos. Te damos gracias porque nos hemos podido reunir y muchas gracias, Señor, porque pensamos que la hermana Natalia no iba a poder estar con nosotros, pero vemos que ya se está poniendo bien y que ya está luchando por seguir el estilo de vida que le has mostrado y te pedimos siga, mm, que sigas volviéndola en sí y que sigas dándole fuerzas para vivir la vida que le has propuesto, para vivir la relación de pacto contigo, que le pongas una atención muy normal en su corazón y que no tenga ningún motivo para retenerla en ese lugar. Señor, gracias Amén. por lo que pudimos estudiar de la última presentación del anciano Jeff. Eso es un testimonio bastante largo, pero pues aquí tenemos ese documento que se puede traducir. Yo voy a enviarlo, ya se tradujo, voy a enviarlo para que cada uno termine de leerlo y que estén muy ocupados durante todos los minutos de su vida. En lo que tenemos que estar ocupados es en tu mensaje, en tu palabra y no dejar que nuestra mente se vaya para ninguna otra parte. Y pues hoy Yulisa me manifestaba que está muy ocupada, que tiene muchísimas cosas que hacer en el día. Te pido que reprendas al enemigo y no dejes que nos absorba así nuestro tiempo, que debe ser dedicado a ti porque el tiempo es corto. Y tenemos que prepararnos para estar firmes y cuando haya acabado todo, quedar firmes contigo.
Son bendiciones que te rogamos pidiéndote que bendigas y protejas a nuestros hijos y al movimiento, a tus 144,000 en toda la ancha faz de la tierra, y que aquellos del adventismo que son sinceros y honestos de corazón, que tú hagas todo lo posible por llevarles todas estas verdades a sus corazones y que las puedan entender. Ayúdanos y enderécenos el camino de todos y de ellos, para que el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros y podamos entender estas verdades. Y como dije antes, lo vuelvo a decir, habiendo acabado todo, estar firmes junto con nuestros hijos y Amén. ascender contigo en las nubes de los cielos para vivir 1000 años contigo allá en el cielo y después volver y heredar esta tierra sin pecado. Son bendiciones que te rogamos, no habiendo méritos en nosotros, sino en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Jehová nos bendiga Jehová nos bendiga y nos guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre nosotros y ponga en nosotros su paz. Feliz semana a los cachorritos. Feliz semana para todos. Feliz semana, me encantó tenerla acá, hermana Natalia. Y pues bueno, Faltó el hermano Antonio. el próximo sábado será mejor. Amén. Amén. Así Dios sea. me los bendiga. Amén. Amén, así sea. Vale, entonces me voy a salir de acá.